Mi querido, les invito a buscar en sus Biblias en posiblemente uno de los salmos más queridos del pueblo del Señor. Usted ya sabe a qué salmo me refiero. El Salmo 23, el Salmo del Pastor. Y permíteme en estos minutos que tengo en el día de hoy hacer algunas reflexiones a este precioso Salmo, el Salmo 23, que dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Todos juntos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué precioso salmo! Creo que este es un salmo que lo repiten los niños como los adultos. Le hemos enseñado a nuestros hijos, cada padre creyente ha enseñado desde la niñez a sus hijos, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 32, si los quieren, y 51 por ahí, si los quieren que aprendan a arrepentirse. Varios salmos que son preciosos, pero este Salmo 23 creo que lo conoce toda persona. Es un clásico, por así decirlo, en cada servicio fúnebre. Durante años de mi vida que he tenido que decir algunas palabras, siempre he recurrido a este Salmo 23 como promesa para los hijos de Dios. Una niña que iba junto con su madre a celebrar, a buscar algo, no sé si era su vestido o parte de lo que ella quería tener para el día de su cumpleaños, cuando estalla la guerra, el conflicto en el centro del Salvador. Las balas comenzaron a silbar. Pudieron correr hacia una farmacia que había bajado ya la cortina metálica para tratar de protegerse de todo lo que venía. Su madre y esta niña quedaron afuera y desesperadamente golpearon en la cortina hasta que alguien de la farmacia levantó la cortina y la bajaron. Ni bien bajaron la cortina, quedaron ya incrustados en esas latas algunos fusiles. No saben cuántas horas, no saben cuánto tiempo fue, pero madre e hija, lo único que hicieron para calmarse de ese caos, de ese conflicto, fue repetir una y otra vez el Salmo 23. Y no solamente trajo paz a la madre, sino que también trajo paz a esa pequeña niña. Esa pequeña niña es hoy mi esposa. Ella guarda un gran recuerdo al Salmo 23, porque se dio cuenta en ese punto de extrema situación que lo que dice el Salmo 23 es ¿qué cosa? Una verdad para aquellos que confían en la persona de Dios. El salmista nos va a decir en primer lugar en este salmo: Jehová es mi pastor. Un hebreo, cuando lee la palabra Jehová, inmediatamente recuerda que fue el nombre por el cual Dios se reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Ve y diles, yo soy el que soy, te he enviado. Un hebreo lee la palabra Jehová y recuerda al Dios poderoso que sacó como poderoso gigante a la nación de Israel, que destruyó a los enemigos, que los sepultó bajo el mar. Eso es lo que lee un hebreo cuando encuentra la palabra Jehová, Yahweh. Es por eso que el nombre Jehová es el nombre impronunciable. Tetragramatón, 4 consonantes que casi es imposible para nosotros poder mencionarlo. Pero que para los hebreos es el nombre por el cual Dios se reveló a la nación de Israel. Y lo que está diciendo el escritor, que Jehová no fue. Jehová no fue, no será. ¿Qué dice el salmista? Jehová que es el del presente. Lo que él está diciendo, así como Dios estuvo en el pasado con su pueblo, hoy lo está en el presente con sus hijos, con aquellos que somos sus ovejas. Amén. Creo que cada uno de nosotros sabe muy bien que Dios no es el Dios del pasado.
es el Dios ¿de qué? Del presente. Pero hay algo interesante, que el salmista dice, yo sé que Él es pastor. Yo sé que Él es el pastor. Jehová es ¿qué cosa? ¿Tu pastor? ¿Nuestro pastor? ¿Qué dice el salmista? Mi pastor. Y aquí comienzan a zanjarse. Por así decir, la diferencia de toda aquella persona que conoce el Salmo 23, porque muchos conocen el Salmo 23, pero no todos pueden decir qué cosa. Jehová es ¿qué? Mi pastor. Todos somos ovejas. Ovejas sí, pero ¿de qué rebaño? Desde muy temprano en la experiencia humana, el ser humano sabe que necesita ser guiado, cuidado o pastoreado. Cuando Dios le pregunta a Caín sobre su hermano, preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Qué le contestó Caín a Dios? ¿Soy yo acaso qué? Guarda, no ¿soy acaso yo el pastor de mi hermano? Es por eso que tan claramente se nos dice en Isaías capítulo 53, todos nosotros ¿qué? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Ovejas sí, todos somos, pero la pregunta es, ¿de qué redil? ¿De qué pastor? Ya que nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz. Y algo más, yo las conozco. Quien escribe este salmo es David. ¿Qué profesión tenía este hombre? ¿No fue acaso un pastor? Él conoce muy bien lo que va a decir porque él sabe que un pastor tiene que estar en primer lugar con su rebaño. En segundo lugar, un pastor tiene que estar para proteger el rebaño. Hay algo interesante entre la oveja y el pastor. Jesús dice, mis ovejas, Juan capítulo 10, verso 27, oyen mi voz y me siguen. Era común en las tierras bíblicas que al anochecer todos los pastores llegaban al mismo lugar y metían a las ovejas en el mismo sitio. Y a la mañana muy temprano el pastor se ponía en la puerta y comenzaba a silbar, a gritar y a llamar. Y las ovejas, que no tienen buena vista porque son animales casi ciegos, no ven más allá de los 6 metros, hay algo que tienen bueno, sus oídos. Y esas ovejas que están continuamente con ese pastor porque él está ahí cuidando de ellas, proveyendo para ellas, protegiéndolas, ya las conoces. Casi era común que el pastor a cada una de sus ovejitas le pusiese ¿qué? Un nombre, la manchada, la grande, la pequeña, la floja, la lerda. ¿Por qué? Porque de tanto estar con ella ya las conocía. Es por eso que esto es clave. Hay gente que repite el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No tienen derecho a repetirlo. Si no son, ¿qué cosa? Si no están seguros de ser, ¿qué? Hijos de Dios. No tenemos derecho a repetir el Salmo 23 si no somos, ¿qué? Ovejas. Es por eso que el salmista, ¿qué nos dice? Jehová, que es término de propiedad, mi pastor. Nada me faltará. Él está dispuesto a suplir lo que nosotros necesitamos. Tiene que ver con el sustento, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con la provisión. Mira el verso 2, qué interesante. Mira la provisión que hace el pastor para las ovejas. En lugares de ¿qué? De delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Qué interesante. Recuerdo siempre cada vez que leo esta porción, uno de mis profesores cuando estuve en Argentina. Cuando estuve en Argentina, estábamos en un lugar donde había, le llaman tambo, campo alrededor. Para todos lados había campo. Y uno de mis profesores le regalaron una ovejita. Y él dijo, esta ovejita va a crecer saludable, y la soltó libre al campo, donde habían unos pastizales altos, y dijo, aquí ella va a tener para comer a destajo. Al poco tiempo se da cuenta que en vez de crecer, cada día más esta ovejita se enflaquecía, se adelgazaba, hasta que la llevó al veterinario y le dijo, mira, no sé qué le está pasando, examínala.
Y el veterinario le dijo, ¿dónde? ¿Qué es lo que está comiendo? Le dijo él, allá tengo un tambo, los pastos altos. Ahí está el problema. Que las ovejas, ¿qué? No comen cualquier pasto. Solamente comen pastos que son, ¿qué? Tiernos, apropiados. No comen en cualquier lugar. Mira el texto, dice, ellas comen junto a ¿qué? A aguas de ¿qué? De reposo, porque si hay aguas torrentosas, por su naturaleza se asustan. Recuerda que necesitan ser protegidas, cuidadas. Entonces un buen pastor sabe qué, dónde llevarla. Acá hay un libro que se escribió, un hombre que fue un pastor acá en Australia, y él sabe que a las ovejas hay que estarlas moviendo, siempre buscando ¿qué? Los pastos que son tiernos. Eso es lo que el Señor dijo, que Él estaba dispuesto a proveer, suplir. Él vino para darnos vida, ¿y qué? Vida en abundancia. Junto a agua de reposo me pastoreará. Tiene que ver con ese delicado cuidado. Mira el verso 3, ¿qué hace el Señor para nosotros? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. Me va a socorrer, me va a dar ayuda, descanso, me va a brindar seguridad. Dice el texto, confortará mi alma. Hay algo que el Evangelio tiene, que trabaja en nuestra alma, en nuestra vida. ¿No fue Jesús quien dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo? Es que el Evangelio, es que nuestro buen pastor no solamente me provee un alimento físico, sino que suple mis necesidades emocionales, suple mis necesidades espirituales, suple mis necesidades en el alma, fortaleza lo que los hombres, las palabras de los hombres no lo pueden proveer. La palabra de Dios provee en nosotros, porque en los momentos de angustia viene su voz, viene su palabra. ¿Y qué ocurre en nosotros? Conforta, fortalece, ¿qué cosa? Mi alma. Usted no ha estado en momentos críticos y difíciles en su vida, y el Espíritu Santo le ha recordado una promesa, una palabra del Señor, y usted recobra ¿qué? Nuevas fuerzas. Es porque así es su palabra. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. La palabra del Señor nos fortalece, nos guía, nos trae el aliento. Es por eso que el salmista, en uno de los salmos, va a discutir consigo mismo y se va a decir, ¿por qué te abates qué? Oh alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás caída? ¿Por qué estás amedrentada? ¿Por qué estás ahí? ¿No tienes tú la promesa de Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, Marcos 4:40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis qué? Fe. ¿Qué necesitamos para ser consolados? ¿Qué necesita el hombre? La palabra de Dios. Y tenemos la palabra de Dios. ¿No fue Jesús quien dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me enseñará lo que es correcto. Mira el verso 4, ¿qué dice? Aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No hay nada más triste en la vida de los seres humanos que el sentirse solos o solas. Acá en Australia es un problema grande. La tercera edad, la soledad que hay. El vivir solo, el no tener con quién más compartir una taza de té, un pedazo de pan, con quien hablar, con quien tratar, con quien conversar. Hay tantas personas que se sienten solas, pero escúcheme bien, cuando uno conoce a Cristo Jesús, no importa que los demás no estén con Él, esa persona sabe que hay alguien que está a su lado en todo momento. Amén. Pablo dijo en mi primera defensa, todos me han abandonado, cuando le escribe a Timoteo, pero luego agrega, pero el Señor estuvo ¿qué? A mi lado. ¿No somos con Él más que vencedores? No importa que nadie más esté a mi alrededor, porque caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, más a mí no llegarán, porque el que habita ¿qué? Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la victoria que tenemos aquellos. Ahora déjame decirte algo.
No está hablando de morir. Dice el texto, aunque ande en valles de ¿qué? Es sombra, no es la muerte. Es sombra. Parece muerte, parece temor, parece un camino oscuro, parece difícil. ¿Cuántos hombres y mujeres creyentes he conocido que en el momento de enfrentar una operación, porque uno nunca sabe cómo se va a recuperar de la anestesia, qué es lo que puede ocurrir, qué puede pasar en un quirófano, qué cosas pueden ocurrir, no lo sabemos? Pero ¿cuántos hombres y mujeres han ido a esa sombra, a ese camino de sombra, entregados únicamente ¿qué? En las manos del Señor? Y aunque enfrente la muerte, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Me guiará aún más allá de la muerte. Y si voy a morir, ¿qué dice Pablo? Mejor, mejor. ¿Por qué? Porque ya le voy a ver ¿qué? Cara a cara. Qué interesante, aunque ande en valle de sombra de muerte, ahora es tu decisión. No temeré mal alguno. El temor es traicionero. El temor nos lleva a quitar los ojos del Señor y poner la mirada ¿en dónde? ¿En nosotros o en el problema? Es por eso que uno de los aspectos de nuestra armadura, claves en nuestra defensa del ataque, es el escudo de la fe. Cuando yo siento temor, lo primero que bajo es mi escudo. ¿Y qué le ocurre a un soldado cuando baja su escudo? Le llegarán los dardos de fuego del enemigo, sutiles. Van a penetrarle, porque cuando sentimos temor, nos miramos ¿a quién? A nosotros mismos y no al Dios poderoso. Es por eso que el Señor le dice a los discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mira, maestro, es que nos vamos a ahogar, el agua está entrando en la barca, nos vamos a hundir, queridos. Nunca nadie ha muerto en la presencia del Señor, y aunque el agua esté al cuello, si el Señor está a mi lado, nada nos va a pasar si no está Él dispuesto a que ocurra en nuestras vidas. Porque nadie puede tocar ni siquiera ¿qué? Un pelito, pero lo creemos. Es por eso que el salmista dice, en ese momento de oscuridad, no temeré mal alguno. ¿Quién toma la decisión? Señor, dame fortaleza. Señor, que no me sienta temor. No, usted debe caminar confiado. Recuerdo una pareja en Argentina. Ella sentía temor de la oscuridad. Vivía en el segundo piso de la casa de sus padres y si llegaba al atardecer o se oscurecía, no era capaz de ir sola de la casa de sus padres que estaban abajo, salir al patio, subir la escalera, entrar a su casa. Era imposible para ella por el terror que le tenía la oscuridad. Era una fobia. Pero el día en que conoció a Cristo como su Salvador personal, y entendió que el Señor estaba con ella, ella dijo, yo no puedo sentir temor. Esperó que llegara la noche, que estuviese bien oscuro. Y ese día por primera vez salió. Tranquila, no corrió, tranquila, sintió ruido, movimiento, pero ella decía, el Señor está conmigo. ¿Aprender a qué? A confiar. ¿No dice Proverbios capítulo 3, verso 5? Fíate de Jehová. Esa es una decisión. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Me encanta. Para Dios dirigirnos en el caminar que utiliza. Tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Fuerzas. Adelante. Que tiene que ver con esa restauración, que tiene que ver con esa dirección, que tiene que ver con esa ayuda del Señor. Dios utiliza, nuestro pastor utiliza dos cosas. Lo primero que él utiliza, ¿qué es? Su vara. ¿Sabes que la palabra vara en las Escrituras tiene dos aspectos? En primer lugar, representa autoridad. El Señor regirá a las naciones ¿con qué? Con vara de hierro. Representa autoridad, representa poder, representa dominio. Pero la vara también representa el medio por el cual se infringe disciplina. El padre que ama a su hijo, con vara ¿qué? Le corrige. Porque la vara no simplemente es símbolo de poder,
sino también es símbolo de corrección, de disciplina. Cuando estudiamos el capítulo 12 de Hebreo, leemos, el escritor dice, al presente parece que la disciplina no nos gusta, pero Dios la utiliza para llevarnos a santidad, para llevarnos a justicia. Y en nuestro pastor, en el caminar, muchas veces tiene que utilizar la vara de su palabra con autoridad para llamarnos, confrontarnos, cambiarnos, para hacer de nosotros un hombre y una mujer de justicia. No es inspirada su palabra y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea ¿qué? Perfectamente aprobado y preparado para toda buena obra, pero también utiliza el cayado. El cayado era una herramienta, una madera que en la punta era una curva y que se utilizaba cuando la oveja quedaba en algún lugar, varada, donde el pastor no podía llegar físicamente. Él podía extender la mano y meterla debajo de su cuerpo, entre medio de las patas, y poder de ese lugar rescatarla. Tiene que ver con acercarla, tiene que ver con traerla de regreso, tiene que ver con restaurarla, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en trabajar su vara, su palabra, su cayado, el Espíritu del Señor, ese trabajo en nosotros, tu vara y tu cayado, que producen en el creyente. Me infundirán aliento. Tal aliento es que aunque esté frente al peligro, porque una oveja necesita ser cuidada, usted sabe que es necesario cortarle la lana a la oveja. Y si la oveja pasa por lugares de agua y luego de tierra, la lana comienza ¿qué? A pesar. A veces las ovejas quedan varadas, se caen, se doblan y quedan patitas arriba. Y cuando una oveja queda con las patitas arriba, por sí misma no puede levantarse. A veces los animales así comienzan a gritar, y cuando gritan y chillan, los lobos se acercan y devoran. Es por eso que necesita esa oveja ser recogida, restaurada, tomada. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y mira el verso 5. Si el pastor está a nuestro lado, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. A veces no se entiende, pero otra versión dice lo siguiente: has preparado un banquete frente a mis enemigos. La idea es la siguiente: que no importa que mis enemigos estén a mi alrededor, si el Señor está conmigo, soy más que vencedor. ¿Recuerdas que el salmista dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces ¿qué? Vivir confiado? ¿Sabes cuándo David dijo eso? Cuando estaba siendo perseguido por alguien que lo buscaba para quitarlo del reino. Y él estaba escondido en una cueva y los demás y el ejército buscándolo alrededor, pero él no tenía problema de acomodarse, tomar una piedra, poner una manta, poner su cabeza y decir: Señor, yo descanso y voy a dormir porque tú me cuidas. Eso es confianza. ¿Sabes qué le buscaba? Su hijo Absalón, para matarlo. Oye, que es duro. Que es duro cuando tu propio hijo, aquel que le diste la vida, te persigue, porque Absalón lo buscaba para quitarlo del reino. Eso sí que son problemas serios. Pero el salmista, que tenía paz, confianza, enfrente a mis enemigos. Mis enemigos están frente a mí. Yo puedo tener ¿qué? Paz. Amén. Paz en medio de la tormenta. Fue la experiencia de Habacuc cuando él dijo: aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya frutos en la vid, yo igual confío en Jehová. Fue lo que sintió Pablo y Silas, a pesar de haber sido atormentados, castigados, privados de su libertad. A medianoche, ¿qué hacían? ¿Por qué podían alabar a Dios? Porque la paz de los hijos de Dios no depende de las circunstancias, si ando bien o ando mal, sino que estoy seguro que hay alguien que cuida de mí. Todo resultará. Romanos 8:28, ¿qué? Todo resultará para bien. Mira, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Usted sabe que los animales producen mucha secreción, humedad nasal y en sus orejas. Y era muy común en aquellos tiempos que por la humedad de las narices o de las orejas de los animales vinieran moscas, mosquitos. Y usted sabe que una mosquita deposita su larva. Y la larva es un pequeño gusanito. Y muchas veces se posaban en los oídos de las ovejas
Y el gusanito comenzaba a ir hacia adentro, y comenzaba a comer por dentro, y esa ovejita se volvía loca de desesperación. Ella no puede decir, me pica la oreja. Ella no puede levantar la pata y metérsela ahí con un cotoncito de su misma lana y limpiarse. No puede hacerlo, es incapaz. De ahí que algunas ovejas casi parecían locas, se daban golpes en contra de otras ovejas, en contra de las piedras, de los árboles, por la desesperación. Eso ocurría porque no había un pastor que pudiese, ¿qué?, ungir su cabeza. El ungir con aceite es un antiséptico. Les untaban, es que era mejor dicho, un repelente para los bichos. Un buen pastor cuida, protege. ¿Sabes cómo se cuida usted? ¿Cómo nos cuidamos? La palabra de Dios. No prestar oído a enseñanzas equívocas. Porque cuando el gusano de la ignorancia, el gusano de la falsa enseñanza entra en el oído de una persona, en su cerebro, entorpece su forma de pensar. Por eso el deber del pastor es enseñar la sana doctrina. La palabra de Dios, la decisión las toma usted, pero usted las tomará a conciencia, no por ignorancia. Porque usted ha escuchado, unges mi cabeza con aceite. Luego dice, mi copa está aquí. Yo tengo bendición. Es la copa de la bendición. Es la copa de la comunión. Ciertamente terminemos. El bien y la misericordia me seguirán, ¿qué? Todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios lento para la ira. ¿Y qué más? Grande en misericordia. La misericordia de Dios es que Él no me da conforme a mis acciones. Si Dios tuviese que darme el pago conforme a lo que yo hago, hubiésemos desaparecido de esta tierra. Dios ya nos hubiese quitado. Pero es un Dios lento para la ira. Y grande que es misericordia, su compasión. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? Todos los días. Por eso que el escritor a los Hebreos, allí en el capítulo 13, verso 15, dice a los hermanos, hey, 12:15, cuiden el corazón, que brotando una raíz de amargura, dejéis de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que Dios la corta, yo dejo de alcanzarla, no disfruto de ella, me preocupo en desmedida. Usted sabe que cuando confiamos en la gracia sabemos que Dios provee, que Dios nos cuida, que Dios nos guía, que Dios nos asiste, y aún las propias manos de un médico en la gracia de Dios es Dios dirigiendo ¿qué cosa? Esas manos. Amén. Pero cuando no disfrutamos de esa gracia, ¿a qué tenemos que recurrir? A la carne, a nuestro propio obrar, a nuestra propia prudencia. ¿Pero qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice el Salmo, el Proverbios capítulo 3, verso 5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿qué? En tu propia prudencia. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Reconócelo en ¿qué? En todos tus caminos y Él comenzará ¿qué? A ordenar tus veredas. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me encanta el final que dice. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Voy camino a Sión. Voy camino al monte santo de Dios. Voy camino a reunirme con la congregación de los primogénitos, de los espíritus hechos perfectos. Un día le veré cara a cara. Un día estaré en la casa del Señor. Jesús dijo en Juan 14, como buen pastor. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Amén. Pero para eso, yo debo ser una oveja. Sí, todos somos ovejas. Pero la pregunta es, ¿soy oveja de quién? Del buen pastor. Me gusta terminar este salmo contando esta historia. Hace años atrás, en un pueblito que celebraba un aniversario, invitaron a muchas personas a la cena. Todos los representantes del pueblo estaban invitados en ese gran salón, un gran banquete. También invitaron a un anciano, que era el que estaba a cargo de una pequeña congregación al final del pueblo. Para festejar ese día, en medio de los cánticos y cosas, habían traído un poeta, un orador, alguien que recitaba poesías.
Y alguien le pedía, ¿tienes algo de amor, de paz, de justicia? Y él buscaba e interpretaba. Y el anciano a cargo de esa pequeña congregación levantó la mano y le dijo, joven, ¿usted conoce el Salmo 23? Sí, lo dijo el muchacho, lo conozco desde pequeño. ¿Puede usted repetir el Salmo 23 para nosotros? El muchacho los miró fijamente y le dijo, sí, no hay ningún problema, pero tengo una condición. El anciano lo quedó mirando, ¿cuál es? Yo voy a repetir el Salmo 23, pero después usted tiene que venir acá y repetir el Salmo 23. Comprometió al pobre anciano. El anciano consintió moviendo su cabeza, le dijo, no hay problema. Y comenzó el muchacho, Jehová es. Y le dio la entonación, la impostación de la voz, la intención, la intensidad. Colocó el volumen tan preciosamente que lo recitó de principio a fin en forma espléndida la interpretación del Salmo 23, que cuando llega al final la gente aplaudió y se puso de pie. Hace poco veía una muchacha que cantaba cuán grande es Dios. Y solo los que habían ahí eran artistas, conocidos. Cuando iba por la segunda estrofa, esa muchacha, cantando ese precioso himno, todos estos cantantes seculares se pusieron de pie aplaudiendo porque les tocó la interpretación de cuán grande es Él. Luego vino el momento del anciano. El anciano se paró frente al micrófono, tembloroso, con voz quebradiza, y comenzó a decir, Jehová es mi pastor. Lo repitió del corazón, no hubo interpretación, no hubo entonación, no hubo palabras fuertes, hubo lágrimas. Cuando terminó, nadie aplaudió. Un silencio mortuario. Nadie dijo nada. Luego le preguntaron al muchacho, al joven, ¿por qué la diferencia? El muchacho dijo, es sencillo. Yo conozco el Salmo 23, pero ese hombre conoce al pastor del Salmo 23. Solo los que son hijos de Dios pueden decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este precioso salmo, Señor. Estas reflexiones que hemos hecho en el día de hoy a este salmo, te pido que para mí sean en primer lugar de ánimo, de aliento. Conforten mi alma, me den la fortaleza que necesito en medio de la dificultad. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Te pido, Señor, que quienes oyen hoy este sermón, esta enseñanza, estas reflexiones, tu Espíritu Santo pueda hablar a sus vidas. Que ellos puedan ver al pastor del Salmo 23, a Cristo Jesús, autor y consumador de la fe.